Oigan, vámonos con Fabricio Domínguez, que está en cantera, porque cada vez es más fuerte el rumor de que el Chino Huerta está a punto ya de estampar su firma y regresar con los universitarios. Qué pena, porque no le fue bien con el Anderlecht allá en Bélgica. Mi querido Fabri, ¿qué sabes? Ya escuchaste a Tony Mohamed, al Toluca no regresa, pero ¿qué tal la Pumas, Fabri? Sí, correcto, George, especialistas, gusto en saludarlos. Pues sí, está solamente un avión de distancia, un avión largo desde Europa, pero está a solamente ese trayecto de distancia de firmar su contrato con Pumas. Ya mañana lo esperan aquí en cantera para firmar ese vínculo que lo estaría ligando a la institución universitaria por los próximos 3 años. Una operación que vienen trabajando desde hace algunas semanas, ya indagando un poco más, incluso desde antes de la lesión de Sebastián Córdoba, cuando se enteran que Chino no estaba siendo considerado por el Anderlecht, y sobre todo una negociación que se ve facilitada luego de que al momento de vender a César Huerta, Pumas se quedó con un porcentaje, primero con una preferencia de recompra y además con un porcentaje del 25% de su carta. Es decir, en esta operación en la que ya llegaron a un acuerdo con el conjunto belga, pues han comprado o han pagado solamente el 75% de la carta de César el Chino Huerta. Ya tenían el otro cuarto de la carta de César el Chino Huerta, así es que ya mañana estará aquí para presentar exámenes médicos y firmar su contrato con Pumas. Oye, Fabri, entendiendo que todo el mundo queremos que más futbolistas mexicanos se vayan al fútbol de Europa, ¿sabemos qué fue lo que ocurrió o por qué toma la decisión el Chino de no buscar mantenerse en Europa con algún otro equipo, ¿no? Entendiendo que no tenía tanta actividad con el Anderlecht? Mira, lo que sé es que no tenía mercado en Europa, porque si eso hubiera sido lo ideal para una posible venta en Europa, también Pumas tenía un porcentaje, ahí era el 15%, pero lo cierto es que no tenía mercado en Europa y bueno, hubo muchas ofertas aquí de México, más sondeos que ofertas, ¿no? Sondeos desde Regiomonte, desde Monterrey, Toluca sí fue uno de los equipos más interesados en las últimas semanas, también América preguntó por él, solamente fueron esos sondeos, y Cruz Azul era otro equipo que también mostró bastante interés por César el Chino Huerta, pero pues lo cierto es que él sabe del lugar que tiene aquí en Pumas, de la historia que tiene en Universidad Nacional y sobre todo, pues el nivel que llegó a alcanzar, que ha sido quizá de los equipos en los que hemos visto jugar al Chino Huerta, Chivas, Monarcas, el caso de Mazatlán, Anderlecht, incluso Zacatepec, pues Pumas es el equipo en el que más ha destacado el Chino Huerta, entonces sabe también que es una oportunidad para regresar en un lugar en el que se siente como en casa y que puede retomar el nivel para, ¿por qué no?, quizá más adelante regresar a Europa. Fabricio, ¿qué tal? Te habla Rubén. Escuchame una cosa, más allá de que ninguno queremos que regresen tan rápido, ¿este regreso es petición del técnico, de Esteban Solari, o es petición de la directiva? Sí, a ver, al momento de que Solari le plantea a la directiva la necesidad de un futbolista en ofensiva, pues obviamente empiezan a poner nombres sobre la mesa. Y al momento también que se conjuga el contexto del Chino Huerta, pues se dan cuenta que tienen una oportunidad de mercado importante por ese porcentaje de la carta que mantenían del Chino Huerta. Y eso evidentemente también le convence a Solari, es un futbolista que le agrada, que vino trabajando, también él formó parte de estas negociaciones o por lo menos de las pláticas que tuvo con el Chino Huerta, en el convencimiento que tuvo para hacerlo regresar. Solari al final de cuentas también podríamos decir que con un paso similar con Pumas, ¿no? Efímero, apenas estuvo 2 torneos, se va a Europa y bueno, apenas viene regresando Solari, él nunca tuvo la oportunidad de regresar como futbolista, el Chino Huerta sí tuvo esa chance ahora en este torneo, entonces sí, fue un trabajo en conjunto que pues al final de cuentas tuvo la aprobación de todas las partes, tanto de directiva como de cuerpo técnico, y en cuerpo técnico te puedo decir que están muy contentos por la incorporación del Chino Huerta. Abrazo, Fabri, acá Cabral, ¿cómo estás? Oye, una pregunta, bueno, indiscutiblemente creo que el Chino le cae perfecto a Pumas, tanto en la cancha como con el tema tribuna, el tema reconectar otra vez, porque está nuevamente en un momento la afición y el equipo otra vez enojados, están molestos, poca asistencia, abucheos, poco fútbol. Y el Chino Huerta en la cancha está en una posición que ahorita, con la lesión de Córdoba, con la salida de Jordan, no tiene. Por eso me queda claro que le queda lastimado. Y Cantona otra vez está en un momento bajo, ¿no? Como la temporada pasada. Pero, Fabri, a mí lo que me habían platicado es que el Chino se quería quedar en Europa. ¿Sabes qué pasó al final? Si esto que nos platicas de que la falta de mercado, o si de plano le dijo que no contaban con él para que haya decidido regresar tan pronto, porque yo lo que sabía es que él quería seguir allá, quería buscar y esperar una segunda oportunidad. Sí, fue sobre todo, Cabral, gusto en saludarte. Lo que te decía del tema del mercado, y en Anderlecht tampoco estaba siendo muy considerado, es decir, no estaba hecho de lado, pero lo cierto es que no iba a formar parte de esas primeras opciones, iba a ser complejo con el conjunto belga y que además, pues también ahí tuvo muchos problemas de lesiones. Hay que recordar, él llega a la mitad de la temporada 2024-2025, en enero del 2025, es decir, debuta con gol incluso, en Bélgica, ¿no?, iniciada. Se adaptó bien, debuta, sí, tuvo actividad incluso en competiciones europeas, lo hizo bien después de ese verano. En la temporada 25-26 sufrió muchos problemas de lesiones, en el primer semestre de la campaña por ahí de octubre sufre una lesión y después también en este último
último semestre, una pubalgia que sabemos además la complicación que tiene esta lesión. De hecho, en lo que va de este año 2026, tanto con Anderlecht como con selección mexicana, solamente ha jugado 275 minutos. Entonces, también el entorno ya quizá no era el favorable para el Chino Huerta. Sí, su intención era esa, pero nuevamente no salió mercado. Y bueno, sabe que aquí en Pumas tiene esa posibilidad de nuevamente volver a crecer y a ese nivel. Y más aún, el tema de la afición, como lo dices, también me parece que aquí de este lado el club necesitaba ese nuevo gancho después de la desilusión que significó perder la final, del inicio de torneo complicado en donde en los 3 partidos como locales no han ganado. Necesitaban esa chispa de poder ilusionar otra vez a su gente, y me parece que esa puede ser César Huerta. Oye, Fabri, con esto ya se cierran los fichajes en la universidad. Entiendo que hay tiempo todavía hasta septiembre, pero ¿hay alguna expectativa de que llegue alguien más o pueda salir incluso a alguien del plantel? Mira, de salidas de momento no hay oferta por ninguno de los futbolistas que forman parte de Pumas. Entonces, Pumas espera mantener a esta base que ya tiene por el resto del semestre. Y en cuanto a llegadas, tampoco hay una intención de traer a alguien más, pero Pumas lo cierto es que suele mantenerse ahí para ver alguna oportunidad de mercado. Sobre todo el tema de la defensa es un tema quizá bastante endeble, así es que yo no daría por cerrado el mercado de Pumas, repito, en cuanto a alguna oportunidad de mercado que pueda llegar a salir, pero que ellos estén buscando desesperadamente a alguien como si lo estaban buscando en ofensiva, realmente no. Ya Pumas, si se cierra así el mercado, se podría dar por bien servido. Oye, Fabri, rápidamente, Angulo, el tema de Angulo, estará para después de la fecha FIFA, ¿no? Sí, exacto. Incluso el panorama optimista es que puede estar incluso contra León en la jornada número 7. Hay que recordar, este viernes Pumas visita a Xolos de Tijuana, partido que tendremos en exclusiva por Fox. Después, la siguiente semana es jornada 7 contra León en Ciudad Universitaria. Hay un panorama optimista en el que podría estar, pero lo cierto es que no lo quieren tampoco apresurar. Es una lesión muscular al final de cuentas, así es que en este sentido sí se espera que principalmente pueda estar ya regresando de la fecha FIFA. Mi querido Fabri, muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Saludos. Abrazo, que estén bien. Fabricio Domínguez desde la cantera. A ver, señores, ¿cuál es el problema del futbolista mexicano? Porque de repente creo que este tipo de situaciones de que no se adaptan provocan las dudas de los equipos europeos para llevarse a jugadores mexicanos. Pero naturalmente, hombre. Y aparte esto no es de ahora. Esto es de hace mucho. Exacto. ¿No te acuerdas de Luis Flores, jugador en Gijón? Cuando No el se Negrete- adaptó. Y luego volvió y fue al Valencia. Ahí le cambió la posición el técnico, que era Víctor Espárrago. Y lo hizo jugar como 10 prácticamente. Vino al fútbol mexicano y entró a competirle al Pato Hernández. Y luego tuvo hasta algunas diferencias con el Pato. Otro jugador, el Yayo, por ejemplo, de la Torre. ¿Cuánto tiempo? Siendo buen jugador, el Yayo, que fue al Logroñés de regreso. Y lo más similar al chino, para mi gusto, es Lainez. Lainez llegó. Mucho más reciente, porque ahí Muy Germán bien. Villa también Muy fue otro bien. que no se pudo No, avanzar. pero Lainez incluso se fue a Portugal. Y en Portugal tampoco. Y regresó y su mejor nivel lo ha encontrado en su regreso con Tigres. Sí, pasa mucho por la mentalidad, pero creo que este chico tiene mentalidad. No, tampoco es por ahí, claro, habría que preguntar. Yo creo que al no tener actividad y al no tener mercado, por supuesto que no quería seguir esperando. Evidentemente el tema de las lesiones son clave en este ejercicio. Ya no hablamos del jamaicón, ¿no? Esas épocas ya pasaron, ¿no? Porque yo conozco casos de mexicanos que fueron al fútbol europeo y que por temas de disciplina, por temas de no tener el profesionalismo que necesitaba tener, los regresaron. Yo no creo que haya sido este caso con el Fue Chino. otro ejemplo de uno que incluso tuvo una temporada muy buena en España con el Oviedo. El Chepo. El Chepo no lo quisieron vender. No, el Chepo decidió regresarse a Puebla. No, el Puebla no lo quiso vender. Te lo platica el Chepo, ¿eh? Te lo platica. Que no lo Si quiso hay vender. realmente el interés de un equipo de allá y la postura del jugador es, sobre todo si ya te tocó estar y le llenas, por ejemplo, el caso, Rafa, en el cariño de la afición. ¿Sabes cuál otro? Un gran jugador que tampoco se va a adaptar. Pablito Barrera. Y el que se fue con Pablo Barrera al Zaragoza. Dirigió otro Vidrio, el central, que se lo llevó a Aguirre. el centro delantero, Ochoa. Pero te doy otro ejemplo. De Tigres. Otro ejemplo que pudo haber sido un camino quizás para César Huerta. Evidentemente son de historias diferentes. Lo de Orbelín Pineda. Orbelín Pineda cuando se va a España, primero no lo quieren y lo separan y todo, pero él sigue buscando todavía. Evidentemente fueron historias diferentes, pero él le fue bien en Grecia. Él le fue bien en Grecia. Muy Bueno, bien. y de repente, pero al principio ¿te acuerdas el calvario que vivió Gerardo para mantenerse un rato en Europa también? Jugó en segunda división con el Deportivo Deportivo Ejido. Es que son muy personales, pasa más por ahí. Pero sí nos pasa por estar a factura, gusto, Rubén, ¿no? estar contento, estar feliz. Pero Todo. factura. O sea, Sí, es diferente a otros el países. argentino Está adapta. esperando salir para irse de Argentina, todos y se adapta estos a todo. ejemplos, Sí. Los africanos Y pasan la algo pelea, similar. la pelea. sí. Estamos Todos estos hablando de ejemplos jugadores con dicen- nombre ya. sí, con nombre, pero todos estos ejemplos te dicen que arriesguen los jugadores mexicanos de jóvenes, de chavos, que arriesguen porque van a tener mercado en México. Seguro van a tener mercado en México. Todos los que se vayan a Europa de 22 años y 1 o 2 años no les va bien,
cuando regresen van a tener no solamente mercado, van a tener los un equipos muy buen regresan, mercado. ¿no? ¿Sabes cuál es? Mejor mercado. Que arriesguen al Tenemos principio. un ejemplo a Carrillo. Jordan. Carrillo estuvo en el Gijón. También, y no le fue bien o no se logra establecer, pero regresa y tiene aquí mercado. Entonces yo lo que creo es que también podría ser para los chavos, para los jóvenes mexicanos que dudan en ir o no, que vayan, que arriesguen, porque si le ganan, si le pegan en grande. Claro. Y si no, regresan acá con un muy buen mercado, con un muy buenos equipos. Que Entonces, alguien por ahí me dice que Heriberto Jurado, al cual no prestaron al proceso sub-20 para que se mantuviera ya en Europa y se adaptara, podría regresar en este mismo semestre a El jugar otra vez. extremo que jugaba en Necaxa. Y el ejemplo más claro de consistencia para seguir de insistencia es Raúl Jiménez. De acuerdo. Porque Sí, sí. Del Atlético de Madrid. El Atlético de No Madrid le va bien. No le fue Se va a Portugal, no le va bien. Y después la prende con todo en la Premier. Con los Lobos. Hay varios Una ejemplos. buena generación. Después del Mundial 2006, ¿se acuerdan? Lo de Pablo, Maza Rodríguez, Ricardo Osorio, Campeones en Héctor Alemania. Moreno, Andrés Guardado. Pues yo pensé... Marco Fabián. Él se Diego volvió, Reyes, pero Marco Fabián. Marco Fabián. Carlos Salcedo, que se va con Marco Fabián, es otro que le fue muy bien en Bundesliga y quién sabe qué pasó, que tuvo que regresar y que incluso regresó todavía a Europa, pero volvió. No, o O sea, sea, es que sí, también hay que analizar caso por caso, familia, entrenadores. el que fue con Pavel, el que fue campeón con Osorio, Carlos, sí, yo estuve en incluso, Sur. incluso mundialista. No, ¿no? Pablo y Osorio en Stuttgart son todavía Ídolos. muy bien recordados, le fue muy bien al Oso, muy bien. ¿Sabes que en ese momento Alonso Rubén dijo, era la liga que se veía con mucho más complicaciones para Alemania, el idioma, ¿no? La adaptación y luego, bueno, Holanda también. Y la fuerza de esa liga. Bueno, las historias que te platica Carlos Salcido, ¿no? De que tuvo que prácticamente estar en engorda para poder competir en el tema físico. Mira que Carlos siempre fue muy atlético. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar nos metemos de lleno a la telenovela de Eric Lira. ¿Qué pasa con el mediocampista de la máquina cementera de Cruz Azul? ¿Se va o no se va? Y si no se va, ¿juega o no juega con Cruz Azul? Lo platicamos esta tarde en Especialistas. Oigan, vámonos con Fabricio Domínguez, que está en cantera, porque cada vez es más fuerte el rumor de que el chino Huerta está a punto ya de estampar su firma y regresar con los universitarios. Qué pena, porque no le fue bien con el Anderlecht allá en Bélgica. Mi querido Fabri, que sabes, ya escuchaste a Tony Mohamed al Toluca no regresa, pero ¿qué tal a Pumas? Fabri, sí, correcto. George, especialistas. Gusto en saludarlos. Pues sí, está solamente un avión de distancia, un avión largo desde Europa. Pero está solamente ese trayecto de distancia de firmar su contrato con Pumas. Ya mañana lo esperan aquí en cantera para firmar ese vínculo que lo estaría ligando a la institución universitaria por los próximos 3 años. Una operación que vienen trabajando desde hace algunas semanas, ya indagando un poco más, incluso desde antes de la lesión de Sebastián Córdoba. Cuando se enteran que Chino no estaba siendo considerado por el Anderlecht y sobre todo, una negociación que se ve facilitada luego de que al momento de vender a César Huerta, Puma se quedó con un porcentaje, primero con una preferencia de recompra y además con un porcentaje del 25% de su carta. Es decir, en esta operación en la que ya llegaron a un acuerdo con el conjunto belga, pues han comprado o han pagado solamente el 75% de la carta de César el Chino Huerta. Ya obtenían el 4% o de la carta de César, el Chino. Así es que ya mañana estará aquí para presentar exámenes médicos y firmar su contrato con Pumas. Oye, Fabri, entendiendo que todo mundo queremos que más futbolistas mexicanos se vayan al fútbol de Europa. ¿Sabemos qué fue lo que ocurrió o por qué toma la decisión el Chino de no buscar mantenerse en Europa con algún otro equipo, entendiendo que no tenía tanta actividad con el Anderlecht? Mira, lo que sé es que no tenía mercado en Europa, porque si eso hubiera sido lo ideal para una posible venta en Europa, también Pumas tenía un porcentaje ahí, era el 15%. Pero lo cierto es que no tenía mercado en Europa. Y bueno, hubo muchas ofertas aquí de México, más sondeos que ofertas, no sondeos desde el monte, desde Monterrey. Toluca sí fue uno de los equipos más interesados en las últimas semanas. También América preguntó por él. Solamente fueron esos sondeos y Cruz Azul era otro equipo que también mostró bastante interés por César el Chino Huerta. Pero pues lo cierto es que él sabe del lugar que tiene aquí en Pumas, de la historia que tiene en Universidad Nacional y sobre todo, pues el nivel que llegó a alcanzar, que ha sido quizá de los equipos en los que hemos visto jugar al Chino, Huerta, Chivas, Monarcas, el caso de Mazatlán, Anderlecht, incluso Zacatepec, pues Pumas es el equipo. Entonces sabe también que es una oportunidad para regresar en un lugar en el que se siente como en casa y que puede retomar el nivel para, ¿por qué no?, quizá más adelante regresar a Europa. Fabricio, ¿qué tal? Te habla Rubén. Escúchame una cosa, más allá de que ninguno queremos que regresen tan rápido, este regreso es petición del técnico de Esteban Solari o petición de la directiva. Sí, a verlo, al momento de que Solari le plantea a la directiva a la necesidad de un futbolista en ofensiva, pues obviamente empiezan a poner nombres sobre la mesa y al momento, también que se conjuga el contexto del Chino Huerta, pues se dan cuenta que tienen una oportunidad de mercado importante por ese porcentaje de la parte de la carta que mantenían del Chino Huerta y eso evidentemente también le convenza. Solari es un futbolista que le agrada, que vino trabajando, también él formó parte de estas negociaciones, o por lo menos de las pláticas que tuvo con el Chino Huerta.
en el convencimiento que tuvo para hacerlo regresar Solar. Al final de cuentas, también podríamos decir que con un paso similar con Pumas, no. Efímero apenas estuvo 2 torneos, se va a Europa y bueno, apenas viene regresando Solari. Él nunca tuvo la oportunidad de regresar como futbolista. El Chino Huerta sí tuvo esa chance ahora en este torneo, entonces sí fue un trabajo en conjunto que, pues al final de cuentas tuvo la aprobación de todas las partes, tanto de directiva como de cuerpo técnico, y en cuerpo técnico te puedo decir que están muy contentos por la incorporación del Chino Huerta. Abrazo, Fabri acá Cabral, ¿cómo estás? Oye, una pregunta. Bueno, indiscutiblemente creo que el Chino le cae perfecto a Pumas tanto en la cancha como con el tema tribuna. El tema reconectar otra vez porque está nuevamente en un momento la afición y el equipo otra vez enojados. Están molestos, poca asistencia, abucheos, poco fútbol. Y el Chino Huerta en la cancha está en una posición que ahorita con la lesión de Córdoba, con la salida de Jordan no tiene. Por eso le queda claro que le queda lastimado. Y Cantú otra vez está en un momento bajo, no como la temporada pasada, pero Fabri a mí lo que me había platicado es que el Chino se quería quedar en Europa. ¿Sabes qué pasó al final? Si esto que nos platicas de que la falta de mercado o si de plano le dijo que no contaban con él para qué. Para que haya decidido regresar tan pronto, porque yo lo que sabía es que él quería seguir allá, quería buscar y esperar una segunda oportunidad. Sí, fue sobre todo Cabral, gusto en saludarte. Lo que te decía del tema del mercado y en Anderlecht tampoco estaba siendo muy considerado, es decir, no estaba hecho de lado, pero lo cierto es que no iba a formar parte de esas primeras opciones. Iba a ser complejo con el conjunto belga y que además pues también ahí tuvo muchos problemas de lesiones. Hay que recordar, él llega a la mitad de la temporada 2024-2025, en enero del 2025, es decir, debuta con gol, incluso nunca iniciada. Se adaptó bien, debuta, sí tuvo actividad, incluso en competiciones europeas. Lo hizo bien después de ese verano, en la temporada 25-26, sufrió muchos problemas de lesiones en el primer semestre de la campaña. Por ahí de octubre sufre una lesión y después, también en este último semestre, una pubalgia que sabemos además la complicación que tiene esta lesión. De hecho, en lo que va de este año 2026, tanto con Anderlecht como con selección mexicana, solamente ha jugado 275 minutos. Entonces también el entorno ya quizá no era el favorable para el Chino Huerta, si su intención era esa, pero nuevamente no salió mercado. Y bueno, sabe que aquí en Pumas tiene esa posibilidad de nuevamente volver a crecer y a ese nivel, y más aún el tema de la afición como lo dices. También me parece que aquí de este lado, el club necesitaba ese nuevo gancho después de la desilusión que significó perder la final del inicio de torneo complicado, en donde en los 3 partidos como locales no han ganado. Necesitaban esa chispa de poder ilusionar otra vez a su gente. Y me parece que esa puede ser César Huerta. Oye Fabri, con esto ya se cierran los fichajes en universidad. Entiendo que hay tiempo todavía hasta septiembre, pero ¿hay alguna expectativa de que llegue alguien más o pueda salir incluso a alguien del plantel? De salidas, de momento no hay oferta por ninguno de los futbolistas que forman parte de Pumas. Entonces Pumas espera mantener a esta base que ya tiene por el resto del semestre. Y en cuanto a llegadas, tampoco hay una intención de traer a alguien más, pero Pumas lo cierto es que suele mantenerse ahí para ver alguna oportunidad de mercado. Sobre todo el tema de la defensa es un tema quizá bastante endeble. Así es que yo no daría por cerrado el mercado de Pumas, repito, en cuanto a alguna oportunidad de mercado que pueda llegar a salir, pero que ellos estén buscando desesperadamente a alguien como si lo estaban buscando en ofensiva. Realmente no. Ya. Pumas sí se cierra hacia el mercado. Se podría dar por bien servido. Oye Fabri, rápidamente Angulo, el tema de Angulo estará para después de la fecha FIFA, ¿no? Sí, exacto, incluso el panorama optimista es que puede estar incluso contra León en la jornada número 7. Hay que recordar, este viernes Pumas visita a Solos de Tijuana, partido que tendremos en exclusiva por Fox. Después, la siguiente semana es jornada 7 contra León en Ciudad Universitaria. Hay un panorama optimista en el que podría estar, pero lo cierto es que no lo quieren tampoco apresurar. Es una lesión muscular al final de cuentas. Así es que en este sentido sí se espera que principalmente pueda estar ya regresando de la fecha FIFA. Mi querido Fabri, muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Saludos. Abrazos, que estén bien. Fabricio Domínguez es de la cantera. A ver, señores, ¿cuál es el problema del futbolista mexicano? Porque de repente creo que este tipo de situaciones de que no se adaptan provocan las dudas de los equipos europeos para llevarse a jugadores mexicanos. Pero naturalmente, hombre, y aparte esto no es de ahora, esto es de hace mucho. ¿No te acuerdas de Luis? Luis Flores, jugadorazo Gijón cuando el grito y luego volvió y fue al Valencia. Ahí le cambió la posición el técnico, que era Víctor Espárrago y lo hizo jugar como 10. Prácticamente vino al fútbol mexicano y entró a competirle al Pato Hernández. Claro, y luego tú vas a algunas diferencias con el Pato, otro jugador, Yayo, por ejemplo, de la Torre. ¿Cuánto tiempo siendo un jugador el día yo que Pablo Gruñe de regreso y lo más similar a este? Al Chino para mi gusto es Lainez, llegó mucho más reciente porque ahí Germán Villa, también otro que no supo nada. Pero Lines incluso se fue a Portugal y en Portugal tampoco y regresó, y su mejor nivel lo he encontrado en su regreso contigo. Sí, me pasa mucho por la mentalidad, pero creo que este chico tiene mentalidad.
No, tampoco es por ahí. Claro, habría que preguntar. Yo creo que al no tener actividad y no tener mercado, por supuesto que no quería seguir esperando. Evidentemente el tema de las lesiones son clave en este. En este sentido ya no hablamos del icono. Pocas ya pasaron porque yo conozco casos de mexicanos que fueron al fútbol europeo y que por temas de disciplina, por temas de no tener el profesionalismo que necesitaba tener, lo regresaron. Yo no creo que haya sido este caso con él. Otro ejemplo de uno que incluso tuvo una temporada muy buena en España con el Oviedo, el Chepo, no lo quisieron vender, el tiempo decidió regresarse a Puebla. No, el pueblo no lo quiso vender. Te lo platica el Chepo, te lo digo que si hay realmente el interés de un equipo allá y la postura del jugador es sobre todo si ya te tocó estar y leyendas. Por ejemplo, el caso Rafa en el cariño de la afición, ¿sabes cuál otro? Un gran jugador que tampoco quería adaptar, Pablito Barrera y Manolo Negrete también, que se fue con Pablo Herrera al Zaragoza, dirigió otro vidrio, el central, que se lo llevó a un lobo de la guerra, el centro delantero Ochoa. Pero te doy otro ejemplo de Tigres, otro ejemplo que pudo haber sido un camino quizás para César Huerta. Evidentemente son historias diferentes. Lo de Orbelín, Pineda cuando se va a España primero no lo quieren y lo separen todo, pero él sigue buscando todavía. Evidentemente fueron historias diferentes, la historia, pero él le fue bien en Grecia, muy bien, y de repente. Pero al principio te acuerdas el calvario que vivió Gerardo para mantenerse un rato en Europa. También jugó en segunda división con Deportivo Ejido. Es que son muy personales. Pasa más por ahí. Pero sí, si nos pasa. Bueno, estar contento, estar feliz, pero factura. O sea, es diferente a otro el argentino, pero esperando salir para irse de Argentina. Todos estos ejemplos, los africanos para salir de la pelea, están todos estos ejemplos con nombres y con nombre. Pero todos estos ejemplos te dicen que arriesguen los jugadores mexicanos, de jóvenes, de chavos que arriesguen porque van a tener mercado en México. Seguro van a tener mercado en México todos los que se vayan a la de 22 años y 1 o 2 años no les va bien. Cuando regresen van a tener no solamente mercado, van a tener muy buen mercado. ¿Sabes cuál mejor mercado? Que arriesguen. Tenemos un equipo Adán Carrillo, Jordán Carrillo con el Gijón también. Y no le fue bien o no se logra establecer, pero regresa y tiene aquí mercado. Entonces yo lo que creo es que también podría ser para los chavos, para los jóvenes mexicanos que dudan en ir o no, que vayan, que arriesguen, porque si le ganan, si le pegan en grande y si no regresan acá con un muy buen mercado, con muy buenos equipos, que alguien por ahí me dice que Jurado al cual no prestaron al proceso sub-20 para que se mantuviera allá en Europa y se adaptara, podría regresar en este mismo semestre. Jugado, sabíamos que jugaba en Necaxa y el ejemplo más claro de consistencia para seguir de insistencia es Raúl Jiménez. De acuerdo que por el Atlético de Madrid el Atlético no le va bien, se va a Portugal, no le va bien y después la prende con todo en la Premier, con los Lobos. Ahí hay varios ejemplos. Una generación después del Mundial 2006 se acuerdan lo de Pave. Maza Rodríguez, Ricardo Osorio campeones, Héctor Moreno resguardado, Andrés Guardado. Entonces yo pensé que Marco Fabián volvió, pero claro, Fabián es Carlos Salcedo que se va con Marco. Fabián es otro que le fue muy bien en Bundesliga y quién sabe qué pasó, que tuvo que regresar y que incluso regresó todavía a Europa, pero volvió. Es que sí, también hay que analizar caso por caso, familia. Entrenadores, nombre el que fue con Pavel, que fue campeón con Osorio, claro. Si yo estuve en azul, incluso mundialista, no Pablo Osorio en Stuttgart son todavía ídolos muy bien recordados. Le fue muy bien al Oso, muy bien. Por eso en ese momento Alonso Rubén dijo era la liga que se veía con mucho más complicaciones para Alemania el idioma, no la adaptación. Y luego, bueno, Landa también, y la fuerza de esa liga. Bueno, las historias que te platica Carlos Salcido, ¿no? De que tuvo que prácticamente salen en gorda para poder competir en el tema físico. Y mira que Carlos siempre fue muy atlético. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar nos metemos de lleno a la telenovela de Eric Lira. ¿Qué pasa con el mediocampista de la máquina? Se metía a los azul, se va o no se va, y si no se va, juega o no juega con Cruz Azul, lo platicamos esta tarde en Especialista.